Señor siempre nos ha animado, nos ha quizás enseñado, ha cambiado algunas cosas nuestras, pero siempre nos ha animado para seguir adelante, ¿no? Y yo recordaba ese pasaje de Jeremías cuando él dice, tenía un fuego que estaba ahí en mis huesos, ¿no? Traté de suprimirlo, pero no pude. Es como que a veces parece que alguien te quiere poner un bozal, ¿no? No prediques más el evangelio, no hagas más eventos, pero hay algo en nuestro interior que es más fuerte, ¿no? Y ahí dice que el profeta le decía al Señor, me sedujiste. Y el otro día un pastor que vino hablaba de la palabra esa en el original, tiene como una connotación que puede ser me engañaste, ¿no? Dijo Jeremías, pero nosotros sabemos que Dios no engaña a nadie. Lo que pasa es que cuando Dios nos llama al servicio, muchas veces leemos las letras grandes, pero ¿vieron las chiquititas? No las leemos. Y a veces pensamos que en el servicio de Dios es todo fácil, es todo llano, no hay obstáculo, no hay oposición. El Señor dijo, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. El Señor dijo que debemos negarnos a nosotros mismos para hacer su voluntad. Y realmente Dios hoy me traía esta palabra cuando venía para este lugar, porque muchas veces es como que pensamos que porque sirvo al Señor tengo que ser bendecida, la alacena tiene que estar llena, tengo que tener un buen trabajo, tengo que tener un buen auto, todo está bien, no hay discusiones, no hay problema, y no es así. Y eso muchas veces tiende por detenernos, ¿sí? Yo quiero que vayamos a la palabra, a Jeremías, capítulo 15, desde el versículo 15 en adelante. Y dice así, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame. Y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Y ahí Jeremías cuenta, ¿no?, su trayectoria, lo que él está haciendo. Y dice, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Y después dice en el versículo 18, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Y sabe, ahí Dios le contesta y le dice, por tanto así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Amén. Y acá la palabra nos habla de Jeremías. Y sabe, parece que Jeremías estaba desanimado. Empezó a decir Jeremías todo lo bueno que había hecho. ¿Vio cuando uno va a la presencia de Dios que empieza a decirle, pero Señor, yo hice esto, yo voy a la iglesia, yo oro, leo la Biblia, ofrendo, diezmo, y si veo a alguno por ahí perdido también le predico, ¿no? Parece que fue con su currículum a Dios. Pero ahí él se sentía desanimado. Dice que él pensó a pensar que las maravillas del Dios a quien él servía no eran una realidad en su vida. Y yo no sé si alguna vez te pasó. Si alguna vez pensaste que las maravillas de Dios eran para otros y no para tu vida. Este pensamiento que tiene Jeremías muchas veces lo tenemos nosotros. Ahora, dice que Jeremías en el capítulo 1, versículos 5 y 6, había sido llamado por Dios. Había sido llamado por Dios desde muy joven. Y Dios, cuando lo llama, Jeremías presenta sus problemas, ¿no? Pero Señor, soy muy joven, no sé hablar. No sé si alguna vez Dios lo llamó a hacer algo y usted le dijo, no, pero ¿le dijo alguna vez? Le puso ahí, pero no, yo no sé cómo le voy a hablar, cómo voy a hacer, no todas las excusas. Pero ahí en esas excusas que Jeremías le ponía al Señor, el Señor lo tocó y lo ungió. La unción es la capacitación para llevar adelante el ministerio que él tenía por delante. Y lo ungió como profeta a las naciones, lo ungió, lo capacitó. Sin embargo, Jeremías
él había sentido que no podía, como muchas veces nosotros sentimos que no lo vamos a lograr. Y sabe, es bueno saber que Dios nos eligió, que Dios nos escogió. Yo no sé si yo me hubiera elegido. Yo no sé, yo creo que no me hubiera elegido. Pero Dios hace así, ¿vio? Dios elige lo necio de este mundo para avergonzar a los sabios. Él tiene esa particularidad, lo que algunos tiran. ¿Vio que hay gente que tiene ese don en sus manos que uno dice, esto lo voy a tirar? Y te dice, no lo tires que yo lo voy a reciclar. Y lo agarra, lo restaura y vos después decís, ¡fa! ¿Cómo hizo? Yo quiero uno. Y no puedo porque ese era el que estaba por ahí por tirarse. No se compra esto. Yo lo restauré, lo reciclé, ¿no? Y así a veces Dios hace con vidas que quizás estaban re mal en el fango, en la basura, que nadie daba nada, nadie daba un peso por esa persona. Dios lo levanta, lo limpia, lo restaura y lo empieza a usar y lo empieza a flamear, ¿no? Es como un estandarte, una bandera para que el mundo vea que las cosas en sus manos pueden ser transformadas. Y sabe, así hace Dios. Dios nos transforma. Y sabe, Jeremías fue elegido en un tiempo muy difícil para el pueblo judío. Era un tiempo donde él tenía que dar un mensaje duro y la gente tenía una dura cerviz. Jeremías tenía que dar un mensaje a un pueblo de dura cerviz. Y sabe, para Jeremías esto era difícil. Porque era un momento del ministerio muy difícil. Jeremías tenía que, a pesar de ser un hombre de Dios, llamado, capacitado por Dios, él sentía que era un fracaso. Porque sabe, a veces uno sale a predicar y la gente te rechaza y uno ¿cómo vuelve? Bajoneado. Hasta dice, ¿pero Dios me habrá llamado a esto? ¿Estará Dios conmigo? ¿O no lo pensó? No me contesté. Porque aquella la usa más. Al otro lo usa más. Y empezamos a entrar en ese conflicto interior que muchas veces termina desanimando nuestras vidas. ¿Sabe? El desánimo es algo que a cualquiera le puede tocar. No importa tu clase social, no importa tu ministerio, hay pastores, copastores, líderes, diáconos que han entrado en desánimo. Hay personas en el mundo que uno las ve totalmente desanimadas. Tienen dinero, sí, tienen riqueza, sí, pero tienen desánimo. Y yo creo que algo terrible en la vida de un ser humano es sentir ese desánimo. Es sentir que no tenemos ganas de nada. No sé si alguna vez le pasó a usted. Sí, muchas veces hemos experimentado ese desánimo, ¿no? Ahora, yo creo que Jeremías empezó a sentir ese desánimo porque vio que aquello que anhelaba no se le daba. Aquello que él quería no lo obtenía. Imagínese, uno da un mensaje, da una palabra y a veces los hermanos vienen y te dicen, qué linda palabra, Dios habló a mi vida y uno se siente animado. Ahora imagínese, Jeremías daba la palabra y todo el pueblo lo quería matar. Pobre Jeremías. Un desánimo tremendo tendría en su corazón y ese desánimo lo empezó a llevar a desenfocarse del propósito de Dios. ¿Sabe? Noé fue un hombre que tuvo que trabajar 120 años construyendo un arca. Y Dios le había dicho que construya un arca y que iba a haber un diluvio. En ese momento no había caído agua nunca, solamente un rocío. Así que la gente dijo, Noé está loco, está loco. Y Noé predicaba el evangelio, pero la gente estaba muy entretenida, la gente estaba muy ocupada, la gente estaba divirtiéndose, la gente estaba proyectando su familia, sus vidas, sus sueños y no querían llegar a Cristo. Es decir, que 120 años Noé trabajó y nadie se convirtió. Nadie se convirtió. Yo creo que Noé habrá experimentado también ese desánimo. Y cuando cerró la puerta del arca, yo creo que ahí empezó a llover. Vamos al arca. Pero ya era tarde. Ya el arca estaba cerrada. Y sabe, estamos viviendo un tiempo donde muchas veces predicamos el evangelio de Dios y la gente nos da la espalda. No, dicen, ¿para qué convertirme? ¿Para qué arrepentirme de mis pecados?
Ya hay tiempo. Déjame que viva un poco más mi vida. Déjame vivir mi vida. Hay una canción, ¿no? Que dice algo así. Déjame vivir mi vida. Quiero vivir, quiero disfrutar. Y no se dan cuenta que van camino a la muerte. Pero yo quiero hablarte en esta mañana un poco del desánimo. El desánimo te lleva a perder la perspectiva, la fuerza, la energía y el propósito de Dios. Y en Proverbios 17:22 dice así: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Es decir, que la alegría es buena medicina. Reíte un poco, vamos, reíte, sonreí en esta mañana. Pero dice que el desánimo es como una enfermedad, porque la persona se desanima casi siempre porque tiene pensamientos negativos. El desánimo te trae desgano, no te ayuda a resolver situaciones. El desánimo te desenfoca de lo que Dios tiene. Y sabes, si vos estás pasando desánimo, yo te quiero decir que hombres de Dios también padecieron este desánimo. Encontramos a Elías en Primera de Reyes 19:1-12. Pero vemos que un hombre totalmente usado por Dios, usado en gran manera, en un momento se desanimó. Una palabra por Jezabel fue lo que hizo que él se desanimara. Y quizás vos por fuera tengas la coraza de que está todo bien, estamos bien en casa, pero realmente en tu espíritu sentís el desánimo. Y dice que él, cuando sintió ese ataque del enemigo, dice que huyó. Y el desánimo siempre nos hace huir del propósito de Dios. Luego dice que Elías se aisló, se apartó. Y muchas veces en el cuerpo de Cristo pasa eso. Cuando nos sentimos desanimados, en vez de buscar a ese hermano que ora, a esa hermana que ora, aquel que tiene siempre una palabra, empiezo a aislarme. Y vengo a la iglesia. Está todo bien. Y vos le preguntas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Pero realmente hay desánimo en su corazón. Dice que Elías empezó a menospreciarse. Empezó a verse poca cosa. Mire, yo no sé si alguien quisiera tener el ministerio de Elías, pero fue un hombre tremendamente usado por Dios. Sin embargo, él sintió para qué había nacido, que era un miserable, un hombre que oró, cayó fuego del cielo, que mató a cuantos profetas de Baal. Estaba desanimado. Dice, no sirvo para nada. Y cuando estamos desanimados sentimos eso, que no servimos para nada, que no somos para nada bueno. Dice que se quiso morir. El desánimo te lleva a morir espiritualmente. Y yo quiero hablarte de algunas situaciones que pueden producir o que pueden estar produciendo en tu vida desánimo. Yo quiero que las tomes en cuenta. Y a través de la Biblia podemos ver que muchas veces el pecado oculto produce en nosotros desánimo. Nosotros podemos ver que el pueblo de Israel fue derrotado por el enemigo porque estaba el pecado de Acán. Y ese pecado trajo la derrota. Pero después que tuvieron esa derrota, dice que el pueblo se desanimó. En Josué usted lo puede encontrar, 7:7. Dice que el pueblo se desanimó. Dice, y José dijo, ay Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán? Para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Sabe? Cuando uno se siente desanimado, empieza a mirar lo pasado y deja de mirar el futuro, deja de proyectarse, deja de soñar, deja de querer alcanzar aquello que Dios ha preparado para nuestras vidas. Por eso en esta mañana vamos a recuperar el ánimo para poder hacer cosas grandes. Amén. ¿Sabe? También muchas veces el desánimo lo sentimos cuando nos echan culpas que no tenemos. Cuando nos hacen cargo de cosas que no hicimos. ¿Alguna vez te hicieron cargo de algo? Tengo una hermana. Y a veces mamá, cuando éramos chicas, nos retaba. Y como yo era la más chica, ¿la culpa de quién era? Siempre mía era. Porque era la más chica. Entonces siempre tu hermana, y yo era más chica. Entonces la culpa. Y sabe, así le pasó a David. Él dice que llegó a su lugar, a Siglá,
y encontró que habían venido, se habían llevado a sus mujeres, a sus hijos, la tierra estaba destruida y los hombres que eran compañeros de él, de milicia, empezaron a echarle la culpa y quisieron apedrarlo. Y ahí David sufrió el desánimo. Otra de las causas entonces por la que puede venir el desánimo es cuando nos echan culpas que no tenemos. Pero sabe, David conocía a Dios y David se fortalecía en Dios. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo, como decía hoy Fernando, las arras del Espíritu, que es nuestra fuerza. Por eso podemos fortalecernos cada día. Cuando nos sentimos que luchamos solos. ¿Cuántas veces sentiste en tu casa que vos luchabas solo? ¿Cuántas veces sentías en el ministerio que vos estabas solo? Cuando sentimos que estamos solos, así como sintió Elías. Pero Señor, estoy solo. Y el Señor le dice, pero no, Elías, hay un montón que están ahí. Cuidados, que no se han contaminado. Es una trampa. Pero el diablo te va a hacer creer que estás solo. Mis líderes no están, mis hermanos me abandonaron, los pastores no me llaman, lo que sea. Pero es una estrategia del diablo. El diablo no va a usarlo de afuera para detenerte, porque vos te vas a dar cuenta y no tienen a Cristo, vas a decir. El diablo va a usarlo de adentro para detenerte. Por eso en esta mañana vamos a romper con el desánimo. Isaías 38, 9 al 20, habla de la enfermedad. Cuando la enfermedad golpea tu vida, cuando de pronto te encontrás que tu cuerpo no funciona como tenía que funcionar. Así le pasó a Ezequías. El Señor vino y le dijo, bueno, Ezequías, ordena todo, acomoda todos los papeles porque te llevo. ¿Y Ezequías qué hizo? Se puso a llorar. No, Señor, no me lleves. Si yo he andado en integridad, yo quiero vivir, porque Dios nos da esto de amar la vida también, ¿no? Pero en ese momento, Ezequías sintió un gran desánimo y usted puede leer, ¿no? Dice, y dije a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. No veré a Jah en la tierra de los vivientes. Es decir, las promesas de Dios no se van a cumplir sobre mi vida. Dios me dio promesas, Dios me prometió cosas, pero ahora me llevan, no lo voy a ver. Dice, ya no veré más hombres con los moradores del mundo. Es decir, estaba totalmente desanimado, pero ahí vino Dios. Y en la misericordia de Dios, Dios le dijo, bueno, no morirás. Vas a vivir 15 años más. Le otorgó aquello que anhelaba, lo animó nuevamente, otorgándole aquello que necesitaba. Es decir, que muchas veces el desánimo puede venir a nuestras vidas por la enfermedad. Porque sentimos que nuestro cuerpo no funciona, no responde. ¿Vio cuando el auto lo pone en marcha y empieza y hace... ¿Escuchó alguna vez? Yo escuché muchos de estos, Y vos decís, no arranca. Y parece que tiene todo. Y así pasa cuando el cuerpo está tocado por la enfermedad. Quizás tiene ánimo para hacer cosas, quiere hacer, pero el desánimo viene cuando lo intenta y no lo puede. No responde, está, pero no pasa nada. Por eso en esta mañana Dios quiere renovar nuestro ánimo. En Números 11, del 10 al 15, habla que muchas veces cuando sentimos la carga muy pesada, empieza el desánimo. Cuando sentimos ese peso, quizás del ministerio, ese peso de la responsabilidad de mi hogar, de mis hijos, de mi familia, ese peso que no se lo entrego a Dios, empieza a venir el desánimo en mi vida. Dice, y oyó Moisés al pueblo en el versículo 10, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. Y también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué me has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Me has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Moisés estaba el peso. Quizás vos no sentiste el peso del ministerio, pero sentiste el peso en tu hogar.
Sentiste la responsabilidad en tu familia y sentís ese peso, y ese peso te impide avanzar y alcanzar lo que Dios tiene, y ese peso en algún momento en tu vida va a producir ese quiebre, ese desánimo que va a querer romper con tu presente y va a romper con tu futuro, porque si vos permitís que el desánimo te gane, te vas a paralizar y no lo vas a alcanzar. Por eso en esta mañana vamos a romper con ese desánimo. Cuando escuchamos noticias desfavorables, mire, en Número 32, versículo del 7 al 10, dice que vinieron los líderes del pueblo de Israel informando sobre la tierra que iban a tomar, la tierra que fluye leche y miel. Y dice que cuando ellos vinieron, dieron un informe negativo. Y entonces dice que el pueblo se desanimó. ¿Cuántas veces te dieron un informe negativo? ¿Cuántas veces escuchás a alguien que te dice no vamos a poder pagar las deudas? No vamos a poder hacer esto. No vamos a poder. ¿Cuántas veces escuchaste eso? Pero Dios hoy nos da la fuerza, porque Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, vamos a hacer cosas grandes y poderosas. ¿Sabe? Una vez escuché o leí, googleé ahí, encontré una leyenda, ¿no? Que se encontraba, Dios dice que escuchaba las plegarias de sus hijos. Entonces, como escuchó las plegarias, dijo que iba a llamar al diablo y le iba a prohibir su accionar sobre los hijos de Dios. Pero que le iba a sacar todo lo que él usaba, como por ejemplo el odio, el rencor, la enemistad, los celos, la contienda, el pleito. Usted conoce todo eso, bueno, eso es lo que luchamos a diario, ¿recuerda? Bueno, entonces le dijo, pero te voy a dejar una sola cosa, le dijo al diablo. Una sola cosa vas a elegir, pero lo otro te lo voy a sacar. Entonces el diablo pensó por un ratito y dijo, ya sé lo que voy a elegir. Y le dijo Dios, ¿qué vas a elegir? Solamente me quedo con el desánimo. Porque sabe, una persona desanimada es una persona que no alcanza nada. Por eso el Espíritu Santo que está en nosotros va a impartir sobre nuestro espíritu fuerzas nuevas y nos vamos a levantar como las águilas y vamos a alcanzar el propósito de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Ahora imagínese en esa situación Jeremías, una situación de tristeza, de angustia, de soledad, exponiendo a Dios todo lo bueno que había hecho y a la vez diciendo, pero Señor, no me contestás, no me ayudás, no puedo alcanzar lo que te pedí, mira mi sueldo, mira mi casa, tantos planes y no lo alcanzo. Estaba ahí Jeremías delante de Dios. ¿Y qué haría uno? ¿Qué piensa que Dios tendría que hacer? Venir y abrazarlo a Jeremías y decirle, hijito mío, yo estoy contigo. Hijito mío, yo te animo. Pero ¿sabe? Dios le dijo, por tanto así dice Jehová, si te convirtieres. ¿Qué tal? Decirle que te ¿qué tal, ¿Qué respuesta, No era una respuesta común. Mire, imagínese, un hermano viene y le dice, me pasa esto, me pasa aquello, y vos lo mirás y decís, si te convertís. Si te convertís. Y así le dijo Dios, si te convertís. Y sabe, yo pensaba, muchas veces servimos a Dios, pero ¿le conocemos verdaderamente a Dios? Muchas veces adoramos a Dios, pero ¿conocemos a quién le adoramos? Conocemos quién es el que nos dio la vida, conocemos a aquel que nos rescató, que nos liberó, lo conocemos. Mire lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 2, versículo 6. Dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Eso habla de conocimiento. ¿Sabe? Hay gente que está tomando por costumbre, no acá, pero dice que bueno, somos salvos por gracia y es verdad o no es verdad. Sí, pero no por eso no vamos a servirle a Dios. No por eso me voy a quedar en una zona de confort y no voy a hacer nada, porque dice que debo andar como él anduvo. Ahora yo le pregunto, ¿cómo anduvo Jesús en esta tierra? ¿Sentado, trabajando, viniendo a su casa, comiendo? ¿Qué hacía?
andaba sanando, diga conmigo, sanando, liberando a los endemoniados, dígalo, y haciendo bienes. Así tiene que andar la iglesia de Cristo. Yo no sé si alguien me está entendiendo, pero así dice Dios que tenemos que andar. Andar como Él anduvo. Somos salvos por gracia, pero no podemos dejar de hacer lo que Él hacía, porque Él está en mí. Como hoy cantábamos, Él está en mí, Él está en mi vida, y si Él está en mí, no puedo andar como a mí me parece. Debo andar como Él anduvo. Hay un enfermo, voy, impongo las manos y oro. Hay un endemoniado, voy, echo los demonios fuera porque Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Mire, quiero que vayamos a Juan 2, 3, 4. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Guardar su palabra, vivir en su palabra, andar en su palabra, así nos dice. Debemos guardar su palabra, si yo le conozco. Y sabe, guardar la palabra, dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Por lo tanto, tenemos que estar atentos. Cada día que salgo de mi casa, cada día que voy a hacer un mandado, cada día que voy al trabajo, cada día que voy a estudiar, debo andar guardando su palabra, pero también haciendo lo que Jesús hacía. ¿Sabe? La palabra nos dice en Primera de Juan 2:1, el versículo que está delante: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, que Dios nos dice, no peques, pero si pecás, tenés a Jesucristo el justo que intercede por vos. Pero hay una bendición en tu vida cuando vos no pecás. Cuando vos no pecás, estás manifestando la vida de Cristo en tu vida. Cuando vos no pecás, estás manifestando el carácter de Cristo en tu vida. Y Dios nos insta en esta mañana que así debemos andar. Jeremías era llamado, ungido por Dios, escogido por Dios, pero en un momento parecía que no conocía a aquel que lo había llamado. Porque a veces pensamos que el llamado de Dios es todo llano, es todo fácil, es como una rosa sin espinas. Pero hay rosas, pero hay espinas, porque a Jesús anduvo en esta tierra y muchos lo seguían, muchos lo aceptaban, muchos decían, qué bueno lo que está haciendo Jesús, pero había otros que murmuraban de él, había otros que lo querían matar. Dice la palabra que por envidia mataron a Jesús, así dice la palabra, le tenían envidia porque él hacía cosas que ellos no podían hacer. Por eso en esta mañana yo te quiero decir que tenés que seguir adelante, que tenés que recobrar fuerzas, porque esas fuerzas hoy vienen sobre tu vida, amén. Hoy Dios lo va a hacer. Ahora, dice en el capítulo 2, versículo 3 de Juan, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y en esto, Dios te pregunta, ¿estás guardando mi palabra? ¿Estás viviendo como yo quiero que vivas? ¿Disfrutás de andar como yo anduve? ¿Es un deleite vivir como yo anduve o es un sacrificio en tu vida? Quizás tengas que entregarle cargas al Señor para que puedas disfrutar de este beneficio que Dios nos da al servirle. ¿Sabe? A veces, sin darnos cuenta, empezamos a permitir diferentes cositas en nuestras vidas que nos van apagando. Hoy hablamos de todo aquello que nos podía desanimar, pero yo recordaba. Dice que el mal de Chagas, ¿conocen algo del mal de Chagas? Dice que es la más pequeña de las picaduras. Es la más pequeña. Y la vinchuca pone el parásito ahí en la sangre y es tan pequeñito que vos ni te das cuenta que te picó. Y ese pequeño parásito que la vinchuca pone en la sangre está 4 meses dentro de la sangre sin dar señales de nada. Pero dice que este parásito destruye los órganos vitales y el corazón. Y a veces con nuestras vidas pasan ciertas cosas
que están afectando nuestro corazón, que están afectando nuestra vida en Cristo. Quizás está muy chiquitito, es invisible a los ojos de los hombres, pero hay alguien que lo puede ver. Jeremías entró en una autoconmiseración, en una lástima de sí mismo. Pobre de mí, pobre de mí. ¿Encontró alguna vez a alguna persona así? Yo, pobre, que oro, que ayuno, ¿qué hago? ¿No? No pasa. Y él empezó a sentir eso. Es lástima de sí mismo, autoconmiseración, es lástima de sí mismo. Empezó a sentir duda. Acá no hay duda. Amén. Duda, no lo voy a lograr, no lo voy a alcanzar, no me voy a desarrollar, mi familia no va a ver. La duda, mi familia no va a llegar a Cristo. Te tenés que parar sobre la roca y declarar que tu familia va a estar en Cristo, que tus hijos van a estar en Cristo. Aunque hoy no lo veas, lo vas a declarar porque no hay lugar para la duda. La incredulidad, empezó a dudar, ¿serán cosas para mí ilusorias? Las bendiciones son para otros, porque para mí eso empezó a dar lugar en el corazón de Jeremías. Y en ese momento Dios le dice que se convierta. Y sabe, en otra versión, en la NBI, habla de arrepentirse. Y en la Reina Valera dice convertirse. Para mí, estas dos palabras tienen una connotación diferente. Porque Dios nos manda a arrepentirnos, ¿es verdad? ¿Sabe lo que es arrepentirnos? Dice que arrepentirnos viene de la palabra metanoia. Meta es cambio y noia es mente. Es decir, que el arrepentimiento es un cambio de mente. Cuando nosotros nos arrepentimos, cambiamos nuestra forma de pensar. Cuando uno llega a Cristo y le dice, arrepiéntete de tus pecados. Es decir, que empiezo a pensar de una forma diferente. Es como metamorfosis, ¿vio? Meta es cambio y fosis es cambio de forma, y uno puede ver la oruga que se transforma en una hermosa mariposa. Ahora, cuando nosotros tenemos arrepentimiento, el arrepentimiento no tiene que ver con lo externo primero, sino con lo interno, con mi forma de pensar. Cuando yo me arrepiento de mis pecados, dejo de pensar como pensaba antes. Dejo de pensar de aquellas cosas que me autojustificaba, porque muchas veces el ser humano tenemos este defecto, ¿no? De querer justificar nuestros errores. Cuando hay arrepentimiento, cambio mi forma de pensar. Por eso hay gente que dice, viene y confiesa su pecado. Sí, me equivoqué, caí en pecado. Pero no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento porque siguen pensando de la misma forma, siguen justificando su error. Y yo te quiero decir que si no hay arrepentimiento, no hay bendición. Solamente cuando nos arrepentimos, ¿sabes? Se habla de milagros, se habla de prodigios en este tiempo, pero la palabra sigue hablando de arrepentimiento. De arrepentimiento. ¿Sabe? Una vez escuché un pastor que decía que el arrepentimiento es el dinero que tenemos nosotros, que usamos en el cielo para comprar las bendiciones de Dios. Cuando nos arrepentimos, porque dice la palabra y nos enseña en Hechos 2:38 que el arrepentimiento, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para perdón de pecados tiene que haber un cambio de mi mente. Por eso los fariseos no quisieron arrepentirse, porque ellos creían que tenían la verdad, ellos creían que estaban haciendo lo correcto, su mente no fue iluminada, por eso ni aún pudieron reconocer al Mesías, porque no hubo arrepentimiento. Por eso es tan importante que nuestra mente sea cambiada. Ahora, ¿sabe? Dice la palabra que cuando nosotros nos arrepentimos, cambiamos el pensamiento, hay bendición de Dios para mi vida.
¿Sabe? Hay pueblos que empezaron a clamar a Dios, arrepentidos de su pecado, arrepentidos de sus errores, pero arrepentidos cambiando su forma de pensar, no justificando su error, sino cambiemos nuestra mente. Y dice que el Señor empezó a bendecir la tierra, empezó a sanar la tierra. Usted busque en YouTube un video de Almolonga que puede ver que ellos empezaron a arrepentirse del pecado. Y dice que la producción era enorme, la bendición de Dios era tremenda. Dice que las cárceles se cerraron, las cantinas se cerraron y eran bendecidos. Es más, de otros lugares venían a ver qué es lo que pasa en ese lugar. ¿Sabe qué era? Había arrepentimiento. Y dice en Hechos, capítulos 3, versículo 19, así que arrepentíos y convertíos. Mire, acá están las dos palabras que vamos a usar después, convertíos. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Y para qué? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¡Wow! ¡Qué lindo que son esos tiempos! No sé si alguna vez tuvo sed y estuvo muy acalorado y vio un vaso de jugo todo así transpirado de lo frío que estaba y usted se lo tomó. ¿Le pasó alguna vez? ¿Vio? Dije jugo. No dije nada, ¿vieron, no? Jugo, dije, y lo toma. Qué lindo, ¿no? Ahora, eso hace Dios cuando nos arrepentimos. Vienen del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cómo estás? Bien, re bendecido, bien. Porque estoy disfrutando de ese tiempo que Dios me regala, pero debo cambiar mi forma de pensar. El arrepentimiento tiene que ver con mis pensamientos, con lo que hay dentro mío. Por eso el Señor dice en Romanos 12:1, renovaos. Como dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que renovar, cambiar. ¿Qué estás pensando? Anotá lo que pensás y míralo y después ponete al lado todo lo que deberías pensar. Hacé un ejercicio práctico. Anotá, estoy pensando esto, esto y esto. Míralo a través de la luz de la palabra y decir, ¿esto concuerda con lo que dice Jesús? ¿Sí o no? Si concuerda, lo dejás. Y si no, lo tachás. ¿Y qué haces? Me arrepiento. Cambio de pensamiento. ¿Amén? Es una tarea práctica. Y luego le dice a Jeremías, convertite, Jeremías. Le dice a Jeremías, convertite. Y conversión tiene que ver con dar la vuelta. Con ir por el camino correcto. Eso significa conversión. Conversión tiene que ver con lo externo. Dar la vuelta, volverse. El Señor le está diciendo a Jeremías, por donde va Jeremías, no vas a lograr nada. Por donde vas a destruir ese propósito por el cual yo te escogí. Ese camino, Jeremías, no te conviene. Convertite, convertite, convertite. ¿Sabe qué es? Volvete a mí. Volvé a las primeras obras. Volvé al primer amor. Yo no sé si en esta mañana el Señor nos está hablando, yo creo que sí, pero es tiempo de que nos volvamos a Él, que no estemos alejados en nuestros pensamientos, en nuestros afanes, en nuestros deseos, en nuestros anhelos, sino que podamos conocer lo que hay en el corazón de Dios para yo poder vivir de acuerdo a su voluntad y a su propósito. Él le dijo, convertite, Jeremías. Y sabe, recordaba a Pedro. Un hombre tremendo, un hombre del vulgo que Dios lo levantó de una forma tremenda. ¿Sabe? En un momento Pedro dice que, yo me imagino a Pedro, él amaba a Jesús. ¿Vio cuando uno ama a alguien, qué quiere? Tenerlo al lado. ¿No es verdad? Entonces le dijo, pero Jesús, no te conviene que vayas a esa cruz. Quédate conmigo. Imagínese, yo creo que tomaban mate, Jesús hacía milagros, qué sé yo, todas esas cosas lindas. Y yo no quiero que te vayas, ¿cómo vas a ir a esa cruz? Tenés tanto poder, Jesús. Vos haces así y los muertos resucitan y te vas a ir a esa cruz. Pedro estaba desviando su mirada. Empezó a desenfocarse. Y ahí le dice a Jesús, no te conviene que vayas a la cruz. Ya Pedro había empezado un descenso en su mente. Ya Pedro había dejado de pensar de la forma correcta. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 22, versículo 32.
en un momento después que había pasado este acontecimiento, le dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez, ¿qué dice? Vuelto, una vez vuelto. Una profecía, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez vuelto. ¿Qué dijimos que era convertirse? Volverse. Ahí Pedro le dice, Señor, yo no te voy a negar, yo no te voy a negar. Y Jesús le dijo, sí, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y toda la profecía le dice, y ustedes saben lo que pasa. ¿Lo negó o no lo negó? Lo negó. Pedro caminaba como Jesús, andaba como Jesús, hablaba como Jesús, pero hay algo que se apoderó de él, del temor. Sus pensamientos fueron cambiados y él cambió de rumbo y lo negó. Ahora, después vemos que Dios le da la posibilidad a Pedro, como nos da cada día a nosotros, de volvernos a Él. Y luego cuando Él se arrepiente de esa negación, como muchas veces nosotros negamos a Cristo a través de nuestra conducta, a través de nuestros actos, a través de nuestra forma de hablar, Él se arrepiente y se vuelve a Cristo. Dice que cuando Él vuelve a Cristo, se convierte a Cristo. Pasaron 53 días y Pedro dio un discurso públicamente que miles de almas se convirtieron. Eso es lo que hace cuando realmente nos convertimos, nos volvemos a Dios, pero no de venir a la iglesia solamente, sino una conversión total, espíritu, alma y cuerpo. Hay poder de Dios sobre mi vida, Dios empieza a usarme, Dios abre las puertas, Dios hace cosas nuevas y esto es lo que Dios va a hacer con Casa de Dios, porque nos vamos a volver a Dios, amén. Y luego le dice el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré. El Señor restaura. ¿Qué está en tu vida destruido? ¿Qué es lo que se está descascarando en tu corazón? ¿Qué es lo que está medio fallando en tu vida? El Señor hoy te dice, yo te restauraré. Él hará de vos algo mejor de lo que vos serás. Pero solamente tenés que convertirte y arrepentirte. Restaurar es arreglar los desperfectos de una obra de arte. Me encantó lo que decía. Cada uno de nosotros somos una obra de arte del Señor. Y Él quiere restaurar nuestras vidas. Quiero que leamos 2 de Crónicas 7, versículo 14. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Qué oración vas a hacer en esta mañana? ¿Qué le vas a pedir al Todopoderoso? ¿Vas a volverte de todo corazón? ¿Vas a arrepentirte? Yo creo que cada día, ¿sabe? Está la doctrina, es el arrepentimiento. Llegamos a Cristo por arrepentimiento, pero luego nuestra vida tiene que haber arrepentimiento, porque muchas veces erramos y lo dejamos tapado y seguimos, pero tiene que haber un cambio de mente, tiene que haber arrepentimiento. Ofendí a Dios, lastimé a Dios, no era lo correcto, no era lo que decía su palabra. Tengo que arrepentirme, tengo que cambiar. Por eso cuando una persona es rescatada de un lugar, empieza a trabajar ayudando a esas personas. ¿Por qué? Porque su mente fue cambiada. ¿Se entiende? Porque su mente fue cambiada. Entonces Ada puede decir, eso que estás haciendo está mal. Eso que yo hacía está mal. Ahora hay cosas que se ven, pero hay cosas que están guardadas. Y Dios quiere que nosotros nos arrepintamos de todo pensamiento que no pertenece a Él. Dice, pensate en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, en eso pensá. Si algo es digno de alabanza, ¿qué estás pensando? Una vez vimos una película con mi esposo que estaba buenísima. Había una pareja, ¿vio? Tomando un café. Y le ponían el globito, ¿no? Cuando ella le preguntaba algo, a él le contestaba una cosa, pero arriba le ponían el globito de lo que él pensaba. Ay, no se imagina. Yo digo, así seremos nosotros. Qué lindo te queda el vestido, qué fea que estás. No,
¿Así seremos? Dios ve nuestros pensamientos. Están los globitos acá dando vueltas. Y Dios ve los pensamientos. Que nuestra mente sea renovada. Deuteronomio 30, versículo 1, 2 y 3 dice: sucederá que cuando hubiera venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres. Volvé a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, y tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Arrepentirte, cambiar de pensamiento, convertirte, volverte a Cristo. Quiero que leamos Isaías 35, versículo 3 y 4, y dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocados: esforzaos. Decí conmigo: esforzaos. No temáis. He aquí que vuestro Dios viene, el Señor viene con retribución. ¿Cuántos quieren esta retribución? Dice: con pago. Dios mismo vendrá y Él os salvará. Hay que tomar esta decisión en esta mañana. Tenemos que decidirnos, los grandes, los más jóvenes y los más chiquititos. Yo no sé si esta palabra es para hoy animarte o para prepararte para que no te desanimes. Para que no te desanimes. Hebreos, capítulo 12, versículo 12 al 14. Por lo cual, mire, en esta dispensación, el Señor vuelve a repetir la palabra. Por lo cual, levantad las manos caídas. Levántalas. Por eso a veces uno dice: levanto las manos al cielo. Aunque no tenga fuerzas, aunque tenga 1000 problemas, yo levanto mis manos. Y las rodillas paralizadas. Ya dice: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y ahí da un consejo. Y dice: seguid la paz, ¿con quién? Decilo fuerte: con. Hoy cuando se te quemen los ravioles te acordás. No te pelees con tu esposo ni con tu esposa, con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El Señor en esta mañana quiere animar nuestras vidas. Cierra tus ojos y habla con Dios. Que sea un tiempo donde le podés decir a Dios cómo te sentís. Quizás te sentís como Jeremías, triste, abatido, cansado. Quizás la tristeza ha venido porque no podés ver aquello que tanto anhelabas. Y quizás en tu exterior manifestás estar bien, pero dentro tuyo estás huyendo, te estás aislando. Quizás aún estás menospreciando lo que Dios te ha dado. Quizás muchas veces aún tenés ganas de no seguir viviendo. Ya no tenés fuerza, porque el desánimo quiere apoderarse de tu vida. Quizás hay situaciones en tu vida que produjeron este desánimo. Quizás hay pecados que están escondidos y aún te avergüenza confesarlos. Aún tenés miedo porque decís: voy a perder todo lo que tengo. Pero habla con Dios. Él está en este lugar. Háblale a Él y decile: Señor, yo quiero dejar estas cosas que están en mi vida. Yo quiero realmente arrepentirme y realmente llamar a lo malo, malo y a lo bueno, bueno.